les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes a este servicio. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, los hermanos. Amén. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración antes de cantar. Puede pasar nuestro hermano Arturo Lara a hacer una oración por este servicio. Dios le bendiga. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, muy agradecido, Señor, un día más de estar en tu presencia, Señor, y que estés con nosotros. Aquí agradecido por habernos traído con bien hasta este lugar, Padre. También te agradecemos por los hermanos que de pronto estén viajando, estén por acercarse, que tú los traigas con bien. Ahora, Señor, queremos entrar en la adoración y se requiere para este tiempo una iglesia instruida en tu palabra, Señor, porque se van a levantar muchos falsos padres, gente como Janes y Jambres, Señor, imitaciones, y van a resistir, así como resistieron a Moisés, van a resistir ahora a tu palabra, Padre. Pero nosotros queremos adorarte y que estés con nosotros, Padre. Queremos sentirte en nuestro corazón, que tú nos instruyas con tu palabra, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Sabemos que esta lucha no es contra carne y sangre. Aleluya. Son contra 200 millones de demonios. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si eres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertará a un ejército invencible. El que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Sí, Señor. Cuando salgas a la guerra, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va.
Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertará a un ejército invencible. El que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle paso a nuestro hermano Arturo. Nuestra hermana Gabriela tiene un cántico: el Jordán no es rival. Amén. Siguiendo esa palabra, siguiendo esa reprensión, esa palabra santa. Amén. Porque sus palabras son espíritu y son verdad. Señor, anhelo a tu estatura llegar, morir completamente a este mundo y ver a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habita en mí, no solo en mi cuerpo, ni tan solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El Jordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nissi es nuestra bandera. El
reflejo sea visto en mí. No seré como Eva, que a tu palabra destruyó. Yo seré como la reina Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En capítulo 14, amén, de San Juan 6. Así dijo el Señor, que Él era el camino. Así Él es el camino para cruzar esa arca, para cruzar ese mar. Amén. Ese río Jordán, perdón. Cruzar ese Jordán. Amén. Así, siguiendo la palabra, llegaremos a nuestro destino, a poseer toda nuestra tierra, toda nuestra herencia, que es la palabra, todas esas promesas de la palabra. Amén. Así que vamos a recibir la predicación de la palabra. Vamos a recibirlo con este cántico: la novia de Cristo vencerá. Amén. Sabemos que es una novia palabra, un ejército invencible marchando al compás de la palabra, como lo vio el profeta. Amén. Entonces vamos a recibir la predicación con este cántico. Nuestro hermano Arturo, la novia de Cristo vencerá. Puede pasarlo, hermano. Asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta. Demostrará al diablo que ella no es como
ella no será igual. Oh, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Él le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Oh, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. De en medio de un gran fango asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta y le demostrará
su palabra y con la expectativa de que la palabra tiene todos los recursos, el potencial para realmente operar su voluntad. Queremos leer en el libro de Hebreos. Hebreos 10. Volvemos a leer la escritura de Hebreos 10, 19 al 23. Leemos allí Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19 al 23. Todos tenemos, leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Qué descanso, qué alegría, ¿no? De saber que fiel es el que prometió. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra tiene todos los recursos, Padre, para realmente cambiar la condición de nuestra vida, no importa cuál sea, Señor, pero necesitamos tener el entendimiento, Señor, de lo que realmente es la palabra, Señor, de lo que realmente representa esta palabra, Señor, como cuando los griegos vinieron, Señor, y vinieron expresando, Señor, desde lo profundo de su corazón, Señor, siendo gente que buscaba sabiduría, Señor. Ellos vinieron preguntando, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos sabían, Señor, habían escuchado, Señor, muchas cosas, Padre, de Él, Padre, pero ellos querían verlo, Señor, de una manera personal, Señor. Y de esa manera queremos acercarnos, Señor, en esta noche, Padre, para verte a ti, Señor, Padre, obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre, de una manera personal, Señor, llevándonos, Señor, como tú lo hiciste con esos griegos, Señor. Tú dijiste, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, Padre. Mostrando, Señor, que realmente necesitamos, Señor, Padre, ese misterio triple, Señor, manifestándose en nuestra vida, Señor, esa muerte, esa sepultura, Señor, y esa resurrección, Padre Celestial. Padre, así como usted nos mostró el camino nuevo y vivo, Padre Celestial, para una resurrección, para una nueva vida, Padre Celestial. Así que, Padre, venimos, Señor, con ese entendimiento, Señor, que quisiéramos verlo a usted, Señor. Padre, usted los llevó directamente, Señor, a ese proceso, Señor, a ese plan de redención, Señor. Así que queremos ver a Jesús, Señor, una vez más, Señor. Padre, llevándonos a esa realidad, Señor, que tanto anhelamos, Señor. Padre, cada día, Señor, Padre, sabemos que la única manera, Señor, hay un acceso, Padre, para lograr eso, Señor. Y eso es, Señor, tu palabra, Señor. Padre, pero queremos canalizarla, Señor. Queremos acercarnos a ella, Señor, como aquella mujercita, Padre, que se acercó a la palabra, Señor. Padre, entendiendo que Él era el que podía perdonar, Señor. Él era el que Él tenía potestad de perdonar los pecados, Señor. Padre, cuando lo tenían arrinconado, Señor, nadie le daba el protagonismo, Señor. Pero aquella mujer, Señor, ella lo sacó de la condición en la que estaba porque ella entendió quién era, Señor. Ella se abrió paso, Señor, para hacerle un servicio a la necesidad del Dios vivo, Padre Celestial. Hoy en esta hora queremos venir de esa manera, Señor, captar tu necesidad, Padre Celestial,
Como dijo tu profeta, siempre nosotros estamos expresándole a Dios nuestras necesidades, Señor, pero nunca, Señor, nos acercamos a Él preguntándole, Señor, ¿qué tú necesitas de mí, Padre Celestial? ¿Qué tú quieres de mí, Padre? Pero ese fue el entendimiento de cada creyente cuando se acercó, Padre, no solamente, Señor, para venir, Señor, buscando algo, Señor, sino, Padre, para rendirlo todo, Padre, a favor, Señor, de tu necesidad, Padre, como Pablo lo hizo, Padre. Cuando él se encontró camino a Damasco, Señor, él preguntó, ¿qué quieres que haga, Padre? Así queremos venir, Señor, con ese entendimiento, Señor. Rahab también, Señor, ella entendió la necesidad, Padre, de esos dos espías, Señor. Ruth entendió la necesidad, Señor, Padre, de Noemí, Padre Celestial. Y así, Señor, vemos por toda la Biblia, Señor, y queremos venir con ese entendimiento, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto, Señor, que usted tome la preeminencia, Señor, en este servicio, Padre, y que usted, Señor, bendiga a cada hermano en cada lugar, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor. Padre, en diferentes países, en diferentes lugares, Señor. Padre, su bendición llegue, Padre Celestial, a través de su palabra, Señor, porque ella es la que tiene todos los recursos, Padre. Así que nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento una vez más. También Dios les bendiga a los hermanos de los diferentes lugares, de diferentes países. Dios los bendiga y que podamos con un solo pensar entrar en su palabra. Entonces miramos esta gran promesa, ¿no? Esta gran promesa de Dios de entrar al lugar santísimo. Y mirando el tema que no estábamos mirando, el acceso al compañerismo con Dios y su pueblo, ¿no? Es un acceso realmente que cada uno tenemos que encontrar en la palabra. No lo vamos a hallar de una manera sencilla. Tiene que haber un trabajo, porque Pablo aquí habla de un trabajo, ¿no? Después que Pablo dice que hay una libertad, ¿ves? Como cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, ¿no? El tiempo de la trompeta del jubileo. ¿Ve? Había una libertad para que el esclavo, él decida, ¿me entiende?, salir de la esclavitud. ¿Ya? Era una ley que en el momento que la trompeta sonaba, no había poder de la esclavitud que lo pueda atar a él. ¿Ve? Si él solamente entendía esas leyes, ¿ve? Entonces no había, por más que el esclavizador lo hubiera tenido atado, lo hubiera tenido, ¿me entiendes?, sumergido en la peor condición de esclavitud. Pero cuando él oía la trompeta del jubileo, el poder del esclavizador ahí terminaba. Por más, ¿me entiendes?, en la peor condición que lo hubiera tenido. Pero cuando él oía la trompeta del jubileo, no había, el esclavizador, su poder se perdía, su poder terminaba allí. ¿Ves? Y ese es el entendimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener en esta hora. ¿Ves? Que el poder de la esclavitud, ¿ves? Después de las 7 décadas, después de los 49 años, venía el año de Pentecostés, el año del jubileo, donde la trompeta del jubileo ha sonado. ¿Ves? Eso es lo que dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, dijo el profeta, ese era el evangelio, las buenas nuevas, la noticia de que la esclavitud ha terminado. El misterio de Dios sería consumado, el misterio de redención. Entonces, es lo mismo que Pablo está expresando, pero la Biblia dice que si el siervo, el libre albedrío, la potestad de decidir la tenía el siervo, no la tenía el esclavizador, ya él perdía su poder. El siervo, pero si el siervo decía, yo amo a mi amo, o sea, el poder nuevamente, el esclavizador volvía al poder. La trompeta no podía hacer nada por él, solo la trompeta sonaba. Pero él tenía que decidir si querer ser libre o seguir, ¿me entiende?, bajo la esclavitud, bajo el poder de la esclavitud. Ahora el esclavizador era un hombre astuto. Él sabía si era un buen trabajador, si era una persona bueno que no servía para nada. Él quería que se vaya, pero si era uno que le servía, que le iba a servir, ¿no? Entonces él hacía todo, la Biblia dice, le daba una esposa, luego le daba hijos, o sea, trataba de atraparlo con los afectos, ¿ves?, comprometerlo a su sistema. Pero si él decidía ir, si él en su corazón él anhelaba libertad, él no había nada que lo pudiera, ¿me entiende?, atar. Entonces aquí es lo que Pablo está diciendo. Entonces tenemos una libertad, ¿ves?, una libertad de entrar al lugar santísimo. Y luego él dice, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre.
Por medio de la sangre, dice, por medio del camino nuevo y vivo. Y eso es lo que, por eso es que Pablo, mira aquí, queremos leer también aquí en el libro de Números. En el libro de Números. Números, el capítulo 19. Mira aquí en el capítulo 19 de Números. Quiero leer solamente un versículo 19:9. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio. ¿Ve? Entonces dice, un hombre limpio. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que ese hombre limpio en la primera edad fue Pablo. ¿Ve? Un hombre limpio, luego dice, colocará la ceniza en un lugar limpio. No solamente se requería un hombre limpio, sino un lugar donde se iba a colocar esa ceniza, ¿no? Y vemos nosotros que cuál era el resultado. Todo era, ¿me entiendes? Esa ceniza, antes de ser una ceniza, era un animal. Era una gran, ¿me entiendes? Era una gran vaca alazana. Y luego era quemada con hisopo, con cedro, con escarlata. La escarlata era la lana del cordero. El cedro era una madera roja. Y el hisopo era un arbusto que se encontraba, ¿me entiende?, en cualquier lugar. En cualquier lugar usted encontraba ese arbusto, es como una hierba. ¿Ve? Entonces, todo eso era quemado. Y luego dice, y un hombre limpio, él tomaba todo eso, y luego lo quemaba, y luego el resultado de todo eso solo era una ceniza. ¿Ve? Y esa ceniza él tenía que colocarla con aguas corrientes. Con aguas corrientes, ¿no? Entonces vemos nosotros Pablo, por eso que Pablo, ¿por qué nosotros podemos colocar el ministerio de Pablo aquí y luego también el ministerio del séptimo ángel? Porque él también fue un hombre limpio que recogió todo el Antiguo Testamento. Y nos mostró un solo, ¿me entiende?, un solo plan, un solo acceso. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Por eso es que Pablo, mira aquí, Pablo en Efesios 5, Pablo luego, él muestra ese camino nuevo y vivo. Allá era una vaca, era hisopo, era escarlata, bueno, un montón de cosas para traer una ceniza y luego juntarla con agua. Luego cuando se juntaba se mezclaba con agua, entonces eso lo rociaban al inmundo. Ahora usted se da cuenta que esta ley, esta ley no la encontramos en Levítico, porque en Levítico era donde hablaba de la purificación, donde hablaba de los sacrificios, porque el libro de Éxodo fue el libro donde, ¿me entiende?, donde estaban escapando de la esclavitud. Era como la justificación, la etapa de justificación. Levítico era la etapa de santificación, pero Números era la etapa donde vino los primeros frutos. ¿Ves? Eran los primeros frutos, que era la restauración de los dones. Y luego vemos nosotros el libro de Deuteronomio, que significaba 2 leyes. Pero el punto, mire, entonces, esta ley no la encontramos nosotros en el libro de Levítico, la encontramos en el libro de Números, donde ellos están en su jornada. Y Dios coloca esa ley allí. Y si usted comienza a analizar todo el capítulo, usted se da cuenta que era para los hijos de Israel, lo mismo que Pablo le está diciendo a la iglesia, porque Moisés, el profeta dijo, Pablo fue el Moisés del Nuevo Testamento. ¿Ves? Moisés trajo todas las leyes, todo. En otras palabras, él escribió todo el Antiguo Testamento. El pilar de fuego vino para que él escribiera todo el Antiguo Testamento, pero el pilar de fuego vino a Pablo para que él escribiera todo el Nuevo Testamento. Pero en este tiempo el pilar de fuego vino no para escribir una Biblia nueva, sino para revelar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ves? Para revelarnos todo el misterio y mostrarnos ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, a través de su sacrificio. Porque usted sabe, ese hisopo, dice el profeta, representaba la fe. Una fe sencilla que usted la encuentra en cualquier lugar. Por eso el profeta dice, ¿por qué lo queremos hacer tan, ¿me entiende?, tan difícil? Cuando es una fe sencilla, dice. ¿Y qué significaba? Dice, esa escarlata era la lana, representaba el sacrificio, el cordero. ¿Ve? Eso representaba la escarlata, el sacrificio. Y luego la madera de cedro representaba la cruz. ¿Ve? Entonces una fe sencilla en el sacrificio colocado en la cruz es lo que nos da un acceso al lugar santísimo. Entonces vemos nosotros aquí, dice, y un hombre limpio
recogerá la ceniza. ¿Ves? Todo lo que era el Antiguo Testamento, todo vino Pablo y lo recogió, todo, y nos lo colocó. Efesios 5, leemos Efesios 5. Mire lo que nos mostró ahora en Efesios 5, cuando él recogió todo el Antiguo Testamento y nos mostró el plan. Efesios 5, dice aquí, 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve? Entonces vemos nosotros, ahora Pablo está mostrando que esta ceniza que, ¿me entiende? Que la juntaban con agua corriente, ahora es la palabra de Dios. ¿Ve? A fin, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El profeta dijo, esas son las aguas de separación para el creyente en este día. La palabra de Dios, donde a través de la predicación, a través de, ¿me entiende? A través del oír la palabra, ve, la palabra sangrante, la persona está siendo purificada, está siendo limpiada. Entonces dice, a fin de presentarse a sí mismo. ¿Ve? Su objetivo, su muerte, ¿ve? El precio de su muerte, ¿me entiende? Todo el precio de su muerte. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era en otras palabras, lo que él quería cosechar? De entregar toda su vida. ¿Cuál era lo que él quería cosechar? Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ves? Todo esto que el profeta, ahora luego vemos nosotros el profeta cuando él predica aguas de separación, el acercamiento provisto por Dios, bueno, y todos esos temas, y luego el filtro de un hombre que piensa, él comienza a mostrarnos que todo eso es la palabra de Dios. El mismo entendimiento que tuvo Moisés, el mismo entendimiento que tuvo Pablo, el mismo entendimiento ¿ves? El mismo entendimiento nosotros lo tenemos ahorita por el medio del mensaje. ¿Qué es lo que cómo toma lugar estas cosas? ¿Ves? Eso es lo que queremos nosotros enfatizar un poquito, porque es algo importante que el profeta dice, Moisés dice, un hombre limpio iba a rociar esa ceniza, esa agua de separación, esa ceniza con agua mezclada. Un hombre limpio, no cualquier hombre, dijo el profeta, no un hombre sucio de incredulidad. ¿Ves? Porque la suciedad más grande, dijo el profeta, es la incredulidad. Dijo, lo que está matando a la gente, mucha gente dice, lo que está matando a la gente es la diabetes, es el cáncer, es el corazón. El profeta dijo, yo no creo eso. Dice, lo que está matando a la gente es el pecado. Eso es lo que está matando dice al ser humano. No es las enfermedades, porque las enfermedades vienen por causa de la incredulidad a la palabra de Dios. Entonces mira aquí. Queremos leer una partecita aquí en el mensaje. En el mensaje, el acercamiento. Aleluya. Mira el profeta cómo comienza a colocar estas partes de la escritura. En el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Aquí queremos el párrafo 14, desde el 13 viene hablando. Vamos a leer el 13. Mire, dice, queremos pensar, es el 30 de junio del 60. El párrafo 13. Queremos pensar ahora, dice, en el capítulo 19 de Números, ¿no? Por eso es que dice, Jehová llamó a Moisés y a Aarón. Cuando usted lee el capítulo, el versículo 1, habla a los hijos de Israel,
aquellos que estaban en la caminata. ¿Ves? No, ya no estaban en Egipto, ya no estaban en la esclavitud, ¿entiendes? Ya habían pasado, iban a entrar a su tercera fase. Y Dios le dice a Moisés y Aarón, dice, ve y toma una becerra roja. Ahora, el símbolo de rojo en muchas ocasiones es un color malo, peligro, pero rojo también significa una expiación. Dice que te traiga una vaca bermeja, roja, ¿no? Lo que era en español es vaca alazana. Dice, toda roja, dice, en la cual no haya falta. ¿Ves? Lo primero que vemos nosotros, que no tenía que haber falta. Tenía que ser perfecta. Entonces dice aquí, ella representaba, dice, por supuesto, a Cristo. Y esa becerra nunca debía haber tenido un yugo sobre su cuello. Si ella alguna vez había sido enyugada, era rechazada. Ella no debía estar enyugada con el mundo. De esa manera es la iglesia hoy día. Ahora usted ve que el profeta coloca el paralelo a esa vaca de Cristo y luego la iglesia. Ahora, ¿por qué el profeta coloca ese paralelo? Porque usted se da cuenta, miramos la otra vez, que para tener compañerismo se necesita tener la misma naturaleza. Y el propósito de él, en el párrafo 16 de la unidad, el profeta dice, el propósito de él era, como padre, era tener compañerismo con su familia. Como padre, tener compañerismo con su familia. Pero luego, como hijo, una armonía con el Padre. Y cuando Jesús vino, Él vino, ¿me entiende? Él vino en el oficio de hijo, en una sumisión. Por eso era una hembra, una vaca, sumisa. Por eso el profeta la coloca, ese sacrificio representa a Cristo. Pero luego en Efesios 5, usted se da cuenta que habla de la sumisión de la mujer hacia el marido. Y el profeta, y Pablo lo coloca, es el mismo plan, ¿me entiende?, que Dios tiene para su iglesia. Una sumisión, ¿me entiende?, una sujeción total. Porque eso es lo único que nos puede dar una redención. Eso fue lo que le dijo, lo que le dijo Dios a Eva. ¿Ves? Esa fue, en otras palabras, la única opción que Eva tenía para volver a ser, ¿me entiende?, a ser la esposa de Adán. Porque el profeta dijo, Adán la podía haber rechazado. Pero él tomó, ¿me entiende?, tomó el pecado de ella, lo tomó en él. Lo mismo que hizo Jesús. Pero ¿cuál fue la condición que Dios le dijo? Le dijo, será sujeta a tu marido y tu deseo será para él, ya no para ti. Entonces cuando Eva no lo vio eso como, ¿me entiende?, como una carga, no lo vio eso como, ¿me entiende?, como algo difícil. Cuando ella lo aceptó, entonces Dios pudo, ¿me entiende?, Dios pudo cubrirlos y pudo mandarlos como una pareja para continuar llenando la tierra. No bajo el plan de Dios, pero tuvieron redención. ¿Por qué? Porque ella aceptó el plan de Dios. Él se enseñoreará de ti y tu deseo ya no será para ti. Ese es el mismo requisito que Dios nos coloca a nosotros para ser redimidos. Ya no por eso usted ve Ruth ya no fue, Ruth fue con ese entendimiento. Yo no voy buscando mi deseo, voy buscando el deseo de Él. Voy buscando la voluntad de Él. Y necesito a alguien que me instruya para saber cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad. Y ella se encontró, comenzó a mirar en todo el reino. ¿Quién puede instruirme? Miró el pastor, dijo no. Miró los diáconos, no. Cuando ella miró a Hegai, el Espíritu Santo es el único que me puede guiar a conocer el deseo de Él, del rey. Y ella se conectó con Hegai y todas sus preguntas eran Él. ¿Cómo le gusta a Él que me vista? Porque ya había una que había sido rechazada. La Biblia dice que era muy hermosa, Basti. Y muchas quisieron hacer como Basti. Muchas no les interesó el deseo de Él. Les interesó, ¿me entiendes?, su propio deseo, su propia voluntad. Aleluya. Entonces vemos nosotros aquí, dice, una vaca alazana, una hembra, que iba a estar en sumisión. Aleluya. Entonces dice aquí, por supuesto, dice, representa por supuesto a Cristo y esa becerra nunca debía haber tenido un yugo sobre su cuello. Si ella alguna vez había sido enyugada, era rechazada. Ella no debía estar enyugada con el mundo. Y luego dice, mire, de esa manera es la iglesia hoy día. Dice, Cristo, cuando Él vino, Él nunca se enyugó con el mundo. Él se quedó con Dios.
y no estuvo enyugado con el mundo. O sea, no solamente estamos hablando con el profeta dijo, el mundo es el cosmos. No, estamos hablando con el sistema, ¿me entiendes? El sistema de religión que tenían ellos. Él nunca ató su vida a los fariseos, saduceos, herodianos. No, él vino libre de todo sistema. Porque él venía, él dijo, yo no hago nada si no veo al Padre. Yo no hago nada hago por mí mismo si no veo al Padre. Entonces, él vino enyugado, ¿ve? Con Dios. Se quedó con Dios, dice, y no estuvo enyugado con el mundo. La iglesia que adora a Dios hoy día está enyugada con Cristo, porque es el mismo plan. El plan, ¿me entiende? Como hijo, él vino para una armonía, para una sumisión al Padre. Y como esposa es el mismo plan. Dijo el profeta, la misma armonía que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre, es la misma armonía que iba a ocurrir entre la novia y el esposo. Es la misma armonía. Entonces tenemos que ver qué armonía, cuál fue la armonía que él tuvo con el Padre. Que desde los 12 años él dijo, me es necesario estar en los negocios del Padre. Entonces aquí, la iglesia que adora a Dios hoy en día dice, está enyugada con Cristo, bajo la sangre. Entonces nos damos cuenta que esa becerra tenía que ser matada al atardecer, en la presencia de toda la iglesia. Eleazar tenía que tomar la sangre de ella con su dedo y encaminarse hacia la puerta del tabernáculo y rociar la sangre 7 veces. Y en otras palabras dice poner 7 franjas sobre la puerta de la congregación. Luego la becerra tenía que ser quemada, sus pezuñas, su cuero, sus cuernos, su carne, todo. Por eso miramos todo era quemado. Por eso es que Pablo pudo decir de manera, ¿ves? Pablo fue ese hombre limpio que pudo ver ese cambio de esa gran, ¿me entiendes? Quizás muchos tuvieron mucha relación con la vaca cuando era ¿me entiendes? Cuando era un animal. Y muchos tenían una relación con ella cuando era un animal, pero cuando se fue transformada de ese animal a una ceniza y luego fue, ¿me entiendes?, mezclada con agua. Muchos no querían ser rociados, lo veían, pero eso era lo único que los podía purificar. Lo mismo en el tiempo de Jesús, muchos se relacionaron con él. Muchos dijeron, Señor, en las plazas te hemos escuchado. Contigo hemos comido. Él dijo, pero yo no los conozco. Por eso es que Pablo dijo, de manera que de aquí en adelante, él era un hombre limpio, que tenía la ceniza. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así, dijo él. Porque él lo encontró a él en el pilar de fuego. El mismo Jesús. ¿Ve? Pero él dijo, salí de Dios y luego vuelvo a Dios. ¿Qué? Él volvió a la forma, ¿me entiendes? A la forma en la que estaba antes. Era el pilar de fuego. Que lo encontró Pablo en el camino a Damasco. La misma persona. Entonces dice aquí. Ahora nosotros miramos también que para todo sacrificio se necesitaba, ¿me entiendes?, un adorador, ¿no? El sacrificio y un sacerdote. Y luego nosotros vemos que todo eso estaba hablando de Jesús. Él es el que, ¿me entiendes? Él es el sacrificio. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Él es todo eso, ¿ve? Todo eso, dijo el profeta, lo podemos colocar en él. Entonces dice aquí, y esto que fue quemado, dice, de la becerra, tenía que ser mezclado con hisopo. Dice, creo que es la mejor palabra, se pronuncia, dice, de esa manera. Hisopo, dice, escarlata y madera de cedro. Ahora, la escarlata de la escritura dice, era la lana de un carnero. Era la lana del carnero, lo cual representaba al sacrificio. Y luego dice aquí, dice, representando, dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser mezclado con esto. Porque esto sería las aguas de separación para limpiar al adorador inmundo. No al pecador inmundo, al adorador inmundo. Cada día tenía que estarse limpiando, ¿me entiendes? O sea, porque queremos leer en el libro de Números. Mire aquí, hay cosas que queremos mirar un poquito. En el libro de Números 19. Mire aquí.
El versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Ustedes saben, en la primera venida, ¿quiénes fueron los que trajeron a Jesús? No fueron los romanos los que lo llevaron a la muerte. Fueron, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Fueron los hijos de Israel. Fueron los adoradores de Jehová. Entonces dice aquí: perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya yugo. Usted se da cuenta cuando él estuvo ante Pilato. ¿Ve? Cuando él estuvo ante Pilato, Pilato, dijo el profeta, su enemigo testificó: yo no hallo ninguna falta en él, porque el cordero tenía que ser examinado. Y cuando Pilato lo examinó, y Caifás y todos lo examinaron, y miraron, no hay ninguna falta en él. Ellos, sus enemigos mismos, estaban testificando que el cordero era perfecto, que en el cordero no había falta. Sus propios enemigos, ¿me entiendes?, estaban testificando eso, porque eso era lo que se requería. Y dice: en la cual no se haya puesto yugo, dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, lo que dice Pablo en Hebreos, y la degollará en su presencia. Dice: y Eleazar tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. ¿Ves? Lo único que no, ¿me entiendes? Lo único que no quemaban era la sangre. Pero con la sangre tenía que rociar el tabernáculo 7 veces. El profeta dijo, lo cual representó esas 7 franjas, lo cual estaba representando, ¿me entiendes?, el tiempo donde él estaba, en el tiempo de expiación, donde él, en cada edad, él estaba rociando la sangre. Era la palabra. Por 7 edades. ¿Ves? Dice aquí: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, y su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo, escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y luego la escritura que leímos: un hombre limpio. Después que ellos, todo el que tenía algo que ver con la muerte de ese sacrificio, de esa vaca alazana, ¿ves?, dice que quedaba inmundo hasta la noche. Quedaba inmundo hasta, ¿me entiende? Y usted se da cuenta que Israel todavía, ellos todavía no reciben su fiesta de expiación, porque ellos fueron los que tuvieron que ver con la muerte del cordero. ¿Ves? Ellos tuvieron que ver con la muerte del cordero, pero ese será inmundo hasta la noche. O sea, para ellos todavía no ha habido una limpieza, pero cuando ellos tengan su fiesta de expiación, ellos serán limpios totalmente. Pero todo el que tenía que ver con este sacrificio quedaba inmundo, pero hasta la noche, solo hasta ese tiempo. Por eso el profeta predicó Shalom, el amanecer de un nuevo día, hablando de, ¿me entiende?, hablando de este camino nuevo y vivo. Entonces mire, dice aquí el versículo 11. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con agua, con aquella agua. Y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el 7º. El profeta dijo: si usted siempre Dios dejó su palabra, ¿me entiende?, lo dejó cifrado en forma de números. Siempre lo dejó de esa manera. Y usted se da cuenta que aquí la Biblia está hablando de que si al tercer día no se purificare, mira aquí dice, al tercer día se purificará con aquella agua, y al 7º día será limpio. Una purificación y una limpieza total. Pero está hablando del 3 y el 7, porque el 3 es cumplimiento, el 7 es consumación, donde Dios está consumando totalmente su obra. ¿Ves? Porque es un plan, ¿me entiendes? Es un plan completo. Entonces luego dice aquí, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. ¿Ves? No será limpio
Porque lo que nos da acceso a esa naturaleza divina. Porque esos 7 está hablando de las 7, el profeta está hablando de las 7 edades. Y luego nosotros mirábamos en el mensaje Nombre y Blasfemo, de la misma manera que Dios edifica su iglesia. Edificó su iglesia a través de 7 edades, a través de 7 virtudes. Comenzando con Pablo, fe, y luego vemos nosotros cada edad. De la misma manera que Él edificó su iglesia, Él está edificando sus individuos ahorita. En este día, dijo el profeta. Entonces vemos nosotros, si al tercer día se purificare. ¿Ves? Entonces eso, ¿qué nos da acceso a esa naturaleza divina? El nuevo nacimiento. ¿Ves? Porque no esperamos, eso es lo que nos da acceso a esa naturaleza divina, a ese lugar santísimo, que es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento son 3 etapas. Pero eso es lo que trae la naturaleza divina. Porque eso es lo que trae el acceso a la naturaleza divina, el nuevo nacimiento. Pero es un proceso, ¿me entiendes? Eso es lo que la Escritura dice, eso es lo que también dijo Juan. ¿Ve? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y él habló del Padre, el Verbo, ¿me entiendes? Y el Espíritu. Pero los que dan testimonio en la tierra. ¿Qué es lo que da testimonio en la tierra? La vida de Él, manifestada en una novia. ¿Qué es? Él dijo, ¿me entiende? Era el agua, la sangre y luego la vida. Eso es lo que la sangre, eso es lo que dando testimonio aquí en la tierra. Si al tercer día se purificare, entonces al tercer día será limpio, una vida limpia. Por eso un hombre limpio. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada creyente, un hombre limpio. Ahora, pudiéramos estar pensando, ¿limpio de qué, hermano? Limpio de la soberbia. Dijo el profeta, mira aquí en el mensaje agua de separación, ¿de qué nomás deberemos ser limpios? Sí, mensaje agua de separación. Párrafo 15. Párrafo 15 del mensaje aguas de separación. Dice, yo solía con frecuencia preguntarme, ¿no? Es el del 21 de enero del 55. Mensaje el agua de separación. Párrafo 15 dice, yo solía con frecuencia preguntarme, ¿cuál es el problema de que la iglesia cristiana, o sea, no está hablando, ¿me entiendes? No está hablando de la iglesia nominal, la iglesia cristiana? Usted se da cuenta que el mismo enfoque era de Pablo. Así que, hermanos, teniendo libertad, luego Pablo dice, ¿pero por qué? Teniendo esa libertad. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Entonces, el dice aquí, dice, ¿cuál es el problema que la iglesia cristiana, que ellos están tan temerosos de cosas? ¿De qué tenemos que ser limpios? Del temor, de la incertidumbre. El temor a que, ¿me entiende? A que realmente funcione o no, si funciona o no. Dice, tan temerosos de cosas. Dice, bueno, ustedes no tienen, dice, ustedes no tienen nada de qué estar temerosos. O sea, no tienen, o sea, el profeta dice nada, no hay nada por qué estar temerosos. Y luego dice aquí, fueron casi las primeras palabras de Jesús después de la resurrección. Después de haber caminado 3 años y medio con su iglesia, con sus discípulos. Aquellos que Él escogió, que Él los escogió. Aquel que ellos los llamó. A quienes Él llamó. Ahora, lo primero después de la resurrección, no antes de la resurrección. Después de la resurrección dice las primeras palabras que Jesús después de la resurrección dijo, no temáis. Estaban llenos de temores aquellos que habían caminado con Él. ¿Por qué? Porque no habían entrado en ese lugar santísimo. Mirábamos nosotros en el mensaje, ya ha salido el sol, donde el profeta dice, hasta habían puesto una tranca ahí en el aposento alto porque tenían tanto miedo. Pero cuando vino ese poder vivificador, vino la gloria Shekinah, ¿ves? Y vivificó ese maná, vivificó su lenguaje. Pedro ya no tenía temor. Ahora la palabra vino a la vida de él. Y cuando estaban pensando de que estaban ebrios, Pedro dijo, esto no es
¿Me entiende? No, esto no es tan ebrio como ustedes piensan. Esto es lo que comenzó a citar la palabra. Comenzó a sacar del maná escondido. ¿Ve? Porque él no dijo, bueno, préstame una Biblia. No, él tenía, el maná estaba escondido. Pero no lo podían sacar mientras no llegaban, ¿me entiende? Mientras no llegaban a ese lugar santísimo. Y cuando fueron vivificados, dice, sacaron ese maná escondido y comenzó a citar. Esto fue lo que dijo Joel, esto fue lo que dijo Isaías, ¿me entiendes? En lengua de tartamudo. O sea, comenzaron a ver la palabra siendo manifestada. El poder vivificador operando ahora en ellos. Ese mismo espíritu que había levantado a Cristo ahora vivificando sus cuerpos mortales. Entonces, dijo el profeta, les quitó el temor. Antes estaban temerosos. Cuidado, viene fulano de tal. Pero ahora ellos estaban, ¿me entiendes? Se fueron libres del temor. Entonces aquí, fueron las primeras palabras, no temáis. ¿Ven? No teman, dice. No se asusten. No hay nada que vaya a suceder. Nada puede suceder. Nada puede molestar a un cristiano. Ni días, ¿me entiendes? Ni días nublados, ni días... No, cuando el cristiano entra en ese lugar santísimo, él no tiene temor de nada. No tiene temor de nada. Porque dice, el velo cae detrás de él. Ese velo que, ¿me entiende? Que tiene algunas capas. Caía detrás de él, dice, donde todo el sonido, todas las voces quedaban del otro lado. Él entraba en la gloria shekinah. No había voz, podían todos estarse quejando. Para él eso no lo perturbaba. Porque él estaba, ¿me entiende? Él estaba en otro atrio. Entonces dice aquí, dice, nada puede molestar a un cristiano. Amén. Ni siquiera la muerte misma aún puede tocar al cristiano. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, ¿ve? Al que me envió, tiene vida eterna. Y el profeta dijo, esa palabra creer no solamente porque cualquier borracho la puede, ¿me entiende? Puede oírla, pero dijo es entendimiento. Entonces dice aquí, dice, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amén. La muerte misma no tiene dominio sobre un cristiano. Cristo murió en su lugar. Amén. Qué maravilloso. Qué fe debería eso edificar al pueblo. Algo que esté con la plomada. Ustedes nunca obtendrán nada siendo un cristiano medusa. Y el profeta dice, ¿qué? Dice, no, Señor, dice, ¿han visto ustedes alguna vez una medusa? Usted la toca, dice, y salpica, dice, en todo, por todas partes. Dice, usted, una medusa, dice, ¿saben ustedes quiénes se las comen generalmente? Los cangrejos y cosas que están en las orillas del mar. Vienen con sus tenazas y las cortan en dos y se las llevan, porque las medusas solo se quedan allí. Hermanos, necesitamos algunos cristianos con espinazo. Ahora dice aquí, con espinazos, no medusas, correcto, que se pararán. Yo no me refiero a argumentar con la gente, o sea, no me refiero a discutir con la gente, a pelear con la gente, no. A pararse, dice el profeta, dice aquí, sino que se paren, dice, sino a pararse por sus derechos dados por Dios. Sus derechos. ¿Ves? Podemos decirle al esclavizador, tú no me puedes esclavizar con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos, con la vanagloria de la vida, con la codicia, con el orgullo. No me puedes esclavizar con eso, porque he escuchado la trompeta de libertad. Esos son mis derechos dados por Dios. Porque usted se da cuenta, el esclavo podía estar, si es posible, el último, ¿me entiende? Quizás los últimos latigazos le dio tan fuerte. Pero cuando escuchó la trompeta, él se podía levantar. Ahora sí, no me puedes ni tocar. No me puedes, pobre de que tú me toques. No puedes hacer nada porque yo he escuchado la trompeta. ¿Ve? El profeta dijo, ¿dónde está el temor? ¿Cuál es el temor? Cuando hay leyes dadas por Dios. Por eso el profeta dijo, el problema es que muchas veces el cristiano no conoce sus leyes, ¿me entiendes? Las leyes dadas por Dios para él. Y él habló de este pajarito, ¿ves? Que mientras él está viendo, dice, mientras él está viendo en los ojos de la serpiente, dice, él está como tonto. Él no sabe qué hacer. ¿Ves?
Pero dice, solamente si él reconociera que él tiene una ley que la serpiente no tiene. Dice, a mí me contaron, dice esa historia, dice, yo también conozco una serpiente que muchas veces, dice, engatusa a los jovencitos, a la jovencita, ¿me entiende? A los niños, a los padres, a los ancianos, bueno, etcétera. Los engatusa tanto que los mantiene, ¿me entiende? Como bobos. Pero dice, si ese pajarito reconociera solamente que él tiene una ley que tiene 2 alas, donde él puede comenzar a batirla, dice, cerrar sus ojos y comenzar a batir sus alas. Cuando se da cuenta, la serpiente queda allá. No le puede hacer nada. Pero ¿por qué dice el profeta estamos temerosos? Somos como las medusas, que medio nos toca, nos desintegramos. Entonces dice aquí, necesitamos algunos cristianos con espinazo, no medusas, que se pararán, dice, no me refiero a argumentar con la gente, sino que se pararán por sus derechos dados por Dios, por los que Cristo murió. Cristo murió por una iglesia santa, sin mancha. ¿Por qué tenemos miedo a ese acceso? El profeta dijo, cuando Dios requiere algo, Él mismo lo provee. Él nunca nos puede pedir algo que Él, ¿me entiende? Él no nos puede pedir algo que Él no lo haya provisto. Cuando Él le pidió a Abraham un carnero, Él le dijo, sube y sacrifícame tu hijo. Dice, Dios ya tenía el cordero allí, en lugar de su hijo. Solamente Abraham tenía que subir sin temor. ¿Qué si Abraham se hubiera puesto? No, pero 12 años, 25 años testificando de este niño. Testificando de él. Que me entiende, el hijo de la promesa. 25 años yendo al hospital y diciendo que voy a tener un hijo. Todo el mundo sabe, me entiende, de este hijo que tengo. Y ahora, después de 12 años, 13 años, tú me dices que lo sacrifique. Casi ya como 38 años testificando. Ahora voy a matar el testimonio. Pero Abraham no tuvo temor. Abraham subió sin temor. Él dijo, Dios lo puede aún levantar desde la ceniza. Él perdió el temor. Él entró en una obediencia total a la palabra. Y cuando él fue, vemos nosotros que Dios, dice el profeta, cuando Abraham Abraham no estaba jugando. Abraham no estaba tratando de impresionar a Dios. Porque lo que Dios quería ver, ¿me entiende? Era que Abraham reconozca la clase de fe que él tenía. Porque al comienzo era Abraham, su fe siendo contada por su justicia. Pero ahora era siendo probado por su fe. Eso es lo que dice Santiago. Dios justificándolo a Abraham por su fe. Por la clase de fe que tenía. Aleluya. Porque Dios sabía que Abraham estaba decidido. Que Abraham iba a entrar en una obediencia total. Abraham le creía a Dios. Pero Abraham tenía que descubrir qué clase de fe tengo yo. ¿Qué clase de fe hay dentro de mi corazón? Entonces él entró en una obediencia y cuando él iba a cortarle el cuello, yo le digo, detente, Abraham, yo conozco. Y cuando él voltea, ahí estaba el cordero. Y luego lo colocaron al sacrificio. Dios proveyó. Porque cuando Dios nos pide algo, dice el profeta, Dios te provee. Así que si Él nos dice, ¿me entiende? Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, es porque Él ha provisto el acceso. Si Él nos dice que sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, Él ha provisto el medio para lograrlo. Entonces dice aquí, dice seguro, dice, no empujando, dice por todos lados. No tenemos que ser así. Señor, dice nosotros tenemos una herencia, amén, y nuestra herencia nos pertenece a nosotros. Es privilegio suyo tener todo lo que ustedes heredaron, dice, por medio de aceptar a Jesucristo y morir a ustedes mismos. ¿Ve? Porque Él nos mostró el acceso. Él nos mostró en su primera venida el acceso. Él vino como, ¿me entiendes? Él vino como el Cordero. Por eso que cuando Nicodemo le dijo, maestro, él dijo, el profeta dice, las palabras de Jesús esas hubieran sido, si los hubiéramos traducido, dice, yo no he venido como el maestro, porque el maestro es el Espíritu Santo. Yo he venido como el sacrificio para morir, para hacer posible, ¿ve? Al maestro que venga para enseñarles, para traerlo al maestro a la escena, para hacer posible mi vida en ustedes.
Entonces él no aceptó, por eso no le aceptó a Nicodemo. Él de una lo llevó al nuevo nacimiento, ¿y el nuevo nacimiento qué es? Una muerte, una sepultura y una resurrección. Por eso dice, si al tercer día no se purificare. Porque usted se da cuenta, el grano de trigo, él cae y se pudre, pero luego empieza, ¿me entiende? Una vida nueva. Entonces dice aquí, y nuestra herencia nos pertenece a nosotros. Dice, es privilegio suyo tener todo lo que ustedes heredaron por medio de aceptar a Jesucristo. Por eso el profeta dice, por eso es una fe tan sencilla. Ese arbusto, dice, se encontraba en cualquier lugar, que en cualquier momento lo podían tomar. Y dice, con eso cogían ¿me entiende? Con eso cogían la sangre y aplicaron en los dinteles, para que el ángel de la muerte, cuando pasara, ya no entrara en esa casa. ¿Qué era con un arbusto? Una fe sencilla. Pero ¿qué? Una fe sencilla no en la iglesia, no, ¿me entiende? No en nuestra propia justicia. Una fe sencilla en la palabra de Dios. En el sacrificio. Entonces aquí, cuán maravilloso. Sí, Señor. Satanás dice, bueno, te diré lo que voy a hacer. No, tú no vas a hacer nada. Esa es la actitud del creyente. Satanás dice, mira lo que yo voy a hacerte. El creyente dice, no, tú no vas a hacer nada. Esa es la manera de responderle a él. Digan, yo sé mi posición en Cristo y vale más que te vayas. Yo ya no te voy a escuchar. Yo tengo una herencia. ¿Ve? Esa es la actitud del creyente. Cuando él toma a Dios en su palabra. Entonces vemos nosotros que eso es lo que realmente, dijo el profeta, de eso es lo que realmente tenemos que ser limpiados. Por eso un hombre limpio. Y luego tenía que esa ceniza ser colocada en un lugar limpio. Miren lo que el profeta dice aquí en el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Dice aquí el párrafo, el filtro de un hombre que piensa. Es el 22 de agosto del 65. El párrafo 99 dice. Y luego dice, su cuerpo era llevado y quemado. Era quemado con la pezuña, hablando de la vaca sana. Dice, con la piel, con los intestinos, con el estiércol. Todo era quemado, junto. Y tenía que ser recogido por un hombre limpio. Y tenía que ser puesto en un lugar limpio, afuera de la congregación. Por tanto, dice, si Israel pudiera tan solamente ver el tipo, esta palabra de Dios no debe ser manejada por manos sucias de incredulidad. El profeta, la suciedad a la que él atribuye es la incredulidad a la palabra. ¿Y qué es lo que nos trae la incredulidad? Es el temor a que no funcione. Como usted se da cuenta, Moisés, él atribuía a sus debilidades, él estaba atribuyendo a sus debilidades. El profeta predicó perfecta fuerza por perfecta debilidad. Dios perfeccionándose en nuestras debilidades. No usando, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Quiere usar sus debilidades para, ¿me entiende? Para no operar la voluntad de Dios. Pero entonces aquí dice, esta palabra de Dios no debe ser manejada por manos sucias de incredulidad. ¿Ve? Porque eso es lo que usted se da cuenta, vemos nosotros en la casa de Simón. Él tenía un plan. Y el plan de él era, ¿me entiende? Avergonzar la palabra, desacreditar la palabra, colocar la palabra en el peor lugar. Él lo invitó a la casa. Como miramos, una que dijo el profeta, toda casa tiene 3 compartimientos. Y él dice, cuando una joven se casa, dice, ella pudiera, ¿me entiende?, estar feliz con él, ¿me entiende?, en la cocina, preparándole los alimentos, muy feliz con él. Y luego en la sala conversando, ¿me entiende? Pero luego ella decir, no, yo no quiero entrar a la recámara. Dice, ¿qué clase de esposa sería esa? Eso es lo que pasó con Basti. Ella estaba contenta, ¿me entiende?, sirviéndole a Asuero. Dice el profeta, ella estaba muy interesada en mucho de las cosas del reino. Pero cuando Asuero quiso impregnar la palabra en ella, lo cual, ¿me entiende?, lo cual era la vida. El profeta dice en el mensaje, en el mensaje de casamiento y divorcio, dice, ella rehusó darle un hijo. ¿Y qué es un hijo? Es la vida del hombre siendo reproducida.
Y cuando ella rehusó darle un hijo, dice, ella fue rechazada. Cuando ella rechazó entrar en una intimidad con Él, porque eso es el lugar santísimo. Nosotros podemos estar contentos, ¿me entiende? Con el alimento y contentos, pero una intimidad con Él, eso es en el alma. Él, ¿me entiende? Esa es la matriz donde Él va a colocar su simiente. Entonces toda casa tiene 3 compartimientos. ¿Ve? Entonces dice aquí, dice, esta palabra de Dios no debe ser manejada por manos sucias de incredulidad. Y el profeta dijo, ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado del cual Dios reprochó a sus discípulos después de la resurrección. Y ese pecado estaba relacionado al temor. ¿Qué era? La incredulidad. Dice, le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Eso dice la Escritura. Tanto en Lucas, en cada uno de los libros, resalta que ese era el pecado, ¿me entiendes? Y el profeta dice, ese era el pecado. Por eso ellos no podían ministrar esas aguas de separación. Pero cuando una vez que, ¿me entiende?, que vino la gloria Shekinah, que entraron a ese lugar santísimo, usted se da cuenta que ellos comenzaron a ministrar las aguas de separación. Y usted se da cuenta que Pedro, ¿me entiende?, roció a 3,000 en una ocasión y les quitó toda su inmundicia. Y luego en otra ocasión 5,000 roció con esa agua de separación. Entonces dice aquí, tiene que ser un hombre limpio. Y si él es limpio, él tuvo, escuche, y si él es limpio, él tuvo que pasar a través del filtro de Dios. Por el profeta dice, esa agua de separación es el filtro de Dios. Miramos en el Antiguo Testamento era una vaca. Luego vemos nosotros era ceniza. Luego la transformaban con agua, terminaban en agua de separación. Luego Pablo habló, ¿me entiende?, de que eso era el lavamiento del agua por la palabra. Y luego el profeta dice, ahora es un filtro. El filtro de un hombre que piensa. Porque todo empieza en la mente. Lo que nosotros aceptamos en nuestra mente. Entonces dice aquí, ¿ve? Porque la mente es como un campo. Si nosotros no filtramos lo que entra, vamos luego a tener cualquier clase de semillas, cualquier clase ¿me entiendes?, de cosas en nuestra mente. Pero debe ser filtrado por la palabra, por el maná, por lo que hay, ¿me entiendes?, por ese filtro. Porque ese maná escondido ahora es el filtro de un hombre que piensa. Miren lo que dice él, porque miramos que el maná era la palabra. Pero el profeta dice, y si él es limpio, él tuvo que pasar a través del filtro de un hombre que piensa. Él tuvo, que pasar por el filtro del filtro de Dios. Un hombre limpio, manos limpias. ¿Ve? Ahora, cuando habla de las manos, no está hablando de algo natural. Mire aquí lo que dice antes de seguir ahí, en el libro de Proverbios 21. Proverbios 21. Pero 21:8 dice, el camino del hombre perverso, del inmundo, es torcido y extraño. Ese es el camino. Cuando habla del camino, habla de la forma de vida, la forma de vivir. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Más los hechos, las acciones del limpio son rectos. ¿Ve? Todos son rectos. Ahora, Proverbios, usted se da cuenta que Proverbios no se encarga de explicar, él solamente se encarga de dar características que ya están establecidas en nosotros. Solo se encarga de revelar las características que ya están en nosotros y luego de mostrarnos cómo salir de esas características. ¿Ves? Porque dice, los hechos del limpio son rectos. O sea, si mis acciones no son, ¿me entiende? Usted se da cuenta. Ese era el trabajo de Eliseo, hacer surcos rectos. Él se encargó y se empeñó, y todo su esfuerzo era por hacer, ¿me entiendes?, surcos derechos. Tanto trabajó en eso que lo logró. Entonces dice aquí, dice el profeta, dice manos limpias. Entonces, ¿qué son acciones? ¿Ve? Eso es lo que en las manos significa el obrar. Luego dice aquí,
Tiene que ser manos limpias. Y tenía que ser guardado en un lugar limpio. Y luego dice el profeta, dice, no un lugar donde Jezabeles comienza a revelar características. Una mujer dominante, no una mujer bajo sumisión, sino una mujer dominante que quiere. Ahora, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de ¿me entiende? En general. ¿Ves? La actitud de una mujer dominante que quiere tomar su jefatura por encima de la palabra, no importarle la palabra. Porque a Jezabel no le importaba la palabra, no le importaba los profetas, no le importaba lo que decía Elías. Ella solamente quería establecer su sistema. Y eso mismo, ¿me entiende? El profeta comienza a revelar esas mismas características, queriéndose manifestar en el creyente, para no considerar la palabra, para querer sacar la palabra fuera de la escena, porque eso eran los profetas. Entonces dice aquí, dice Jezabeles y Riquíes, y todo participan y toman la comunión y cosas. Cuando andan de arriba a abajo con esposas y esposos y toda clase de suciedad, yendo a bailes y fiestas, bueno, ¿me entiende? Una vida libertina, una vida, ¿me entiende? Liviana. Y usando cabello corto y pantalones cortos y todo lo demás. Y llamándose a sí mismo cristiano. Debe ser guardado en un lugar limpio y manejada con manos limpias. Pero eso era ahora mire aquí en Números 18. Perdón, Números 19. Vamos a leer el versículo 18. Debe ver. Entonces miramos nosotros que en el versículo 11, miramos nosotros dice, y todo, el versículo 11 del número 19 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Cualquiera que estaba relacionado con muertos, con cadáveres. Por eso es que Jesús dijo, oirán la voz del Hijo del Hombre y los que están en los sepulcros saldrán a vida. Ahora, no está hablando de los sepulcros solamente, ¿me entiende? Porque es un paralelo. Sino está hablando de, ¿me entiende? De gente que no tiene vida. Cualquiera que se encontrara en un compañerismo de muertos tenía que venir a las aguas de separación. No importa cuán religioso, dijo el profeta, eran ellos, tenían que pasar el proceso. Entonces le dice el 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. ¿Cuál es el tabernáculo de Jehová? Pablo dijo, vosotros sois el templo de Dios. Cualquiera que tuviera que ver con muertos, con gente que no tiene vida, que no tiene la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿de qué está hablando? De un compañerismo con gente muerta, un compañerismo con gente que no tiene vida. Pero este acceso es para volvernos al compañerismo con Dios y con su pueblo, gente que tiene vida. Ese es el acceso, gente que tiene vida. Entonces dice aquí, dice, el tabernáculo de Jehová contaminó. No está hablando de este lugar. Y pues no he contaminado nada, pero es su propia vida, contaminándose bajo un compañerismo de gente que no tiene la vida de Dios, que no quiere ser protagonista de la palabra. Usted ve que en el compañerismo de Simón todo era un montón de cadáveres que la palabra la tenían, ¿me entiende? No le daban la importancia, no la estaban viendo como lo que ella era. Pero cuando esta mujercita comenzó a ver, cuando ni siquiera era invitada, ni siquiera estaba en el plan de Simón, cuando comenzó a ver, ella comenzó a verla de una manera diferente a la palabra. Ellos veían la palabra, ¿me entiendes? Vamos a ver si dice que es profeta. Vamos a ver si él dice que es un profeta, vamos a ver. Porque ellos tenían un plan, solo que todavía no se acomodaban las cosas para el plan de ellos. Pero cuando esta mujer comenzó a verlo, comenzó a pensar, él perdonó a una de mis amigas. Comenzó a verlo como uno que perdona sus pecados. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la palabra? Por eso depende del acceso. Como nos acercamos a la palabra es el resultado que tendremos. Cuando ella se acercó a la palabra mirándolo, que él no solamente era, ¿me entiende? Cualquier cosa, él era el que podía perdonarla, podía liberarla. No importa la condición en la que estaba. Ella dijo, él perdonó a mi amiga, era peor que yo, pero la perdonó. Y mira la condición en la que está. Él me puede perdonar a mí. ¿Cómo logro entrar a ese acceso? ¿Cómo logro llegar a él? El profeta dice de una manera sobrenatural. Ella entró porque no podía entrar. Era gente religiosa.
Ella tenía que pasar por el lecayo, que era el lavador de los pies, por el que ungía, por el que cambiaba, daba la vestimenta, por el que daba la sandalia. Era un trámite largo. Pero ella se abrió acceso, porque ella vio la necesidad que él tenía. Jesús y los pies sucios. Y cuando nadie no estaba siendo protagonista, dice el profeta, cada uno estaban en su propio compañerismo. Y cada uno, dice, esas mujeres, dice, alzaban sus lentes y lo miraban, ¿me entiende? Allá está el falso, al cual Simón nos ha invitado para ridiculizarlo. Pero cuando ellos tenían un plan de ridiculizar la palabra, de deshonrar la palabra, de avergonzar la palabra, Dios también tenía un plan de honrar la palabra. Y no iba a usar a la mejor mujer, la peor mujer, con el entendimiento de quién era Él. Entonces el profeta dice, no importa la condición, es el entendimiento con el que nos acerquemos a la palabra. La condición para Dios no es lo que cuenta, es el entendimiento que tengamos del acercarnos a la palabra. Eso fue lo que la liberó a ella, la sacó de su condición. Aleluya. Entonces dice aquí, el templo contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de purificación no fue rociada sobre él. Cualquiera que rozaba, ¿me entiende? Se había contaminado, ahora tenía que pasar un proceso. Dice aquí, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Mire, ahora escuche, esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. No tenían, ellos tenían que no tener nada que ver con la muerte. Y toda vasija abierta. ¿Ve? Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Ahora usted examinemos nuestra vasija si está abierta o sellada. El profeta habló del vagón, que cuando ya estaba totalmente completo, dice, lo sellaban y no había quien rompa ese sello. Pero si una vasija estaba abierta, dice, era contaminada. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿me entiende? Un sello al creyente, para que no importa, ¿me entiende?, qué clase de espíritus vengan, él está sellado en Cristo. Porque van a venir toda clase de pensamientos, lo que Pablo dijo en Tesalonicense, para llevarnos a una apostasía, a un temor al hombre y no a Dios, a un respeto al hombre y no a Dios. Entonces dice aquí, bueno, y sigue la Biblia, no, pero quiero leer aquí. Dice, cualquiera que tocara algún muerto espada sobre la faz del campo, o el 17 estoy leyendo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio, ahora muestra cómo la iba a preparar, y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará la tienda, sobre todos los muebles, o sea, todo, o sea, era total, una limpieza total. No solamente la parte de afuera de la casa, la parte de adentro, los muebles, toda parte tenía que ser rociada por el agua. ¿Ve? Entonces dice aquí, los muebles. Dice aquí, y sobre las personas que están allí, dice que allí estuviesen. Y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el hombre limpio rociará sobre el inmundo al 3er día y al 7º día. Y cuando lo haya purificado al día 7º, él lavará luego su vestido y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Sí? No solamente era de que tenía que rociar, él mismo tenía que estar, ¿me entiende? Ese hombre tenía, mientras él estaba, ¿me entiende?, con la gente limpiando, él también tenía que estarse purificando. No era solamente que él, porque eso es lo que Pablo dice, la palabra no solamente la palabra es para cada creyente, ¿me entiende?, para todos. Donde cada uno de nosotros tenemos que estar realmente cada día limpiándonos de toda contaminación.
Porque no solamente estamos hablando de compañerismo, podemos hablar en lo natural allá, pero también en nuestra mente. ¿Cuál es nuestro compañerismo en nuestra mente? ¿Con quién estamos teniendo compañerismo? ¿Con qué clase de seres estamos teniendo compañerismo en nuestra vida, en nuestro mundo invisible? Porque quizás en nuestro mundo visible, yo ya no me junto ¿me entiendes? Con incrédulos, pero ¿qué es nuestro mundo invisible? Igual el tabernáculo igual va a ser contaminado. Aleluya. Entonces, quiero leer aquí también otra escritura aquí, en el libro de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Ahora mire, ese es nuestro punto, el acceso al compañerismo con Dios y su pueblo. ¿Ve? Entonces aquí, Primera de Juan dice aquí, 2:6 dice, el que dice que permanece en él. ¿Ve? Juan, mire lo que Juan está mirando. Porque Juan pudo ver, en la primera edad pudo ver mucha gente fanfarroneando de que tenía amor. De que realmente tenía una comunión con Dios. ¿Qué sabe? Juan él comenzó a relacionarse con gente que habían caminado con Jesús, ¿me entiende? En su cuerpo. Muchos de los discípulos se encontraron con ellos. Pablo se encontró con ellos. Y Pablo dijo, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Pero Juan dice aquí, el que dice, mucha gente diciendo, ¿me entiende? Que permanece en él. Dice aquí, pero luego dice aquí, debe andar como él anduvo. ¿Eh? Y luego mira aquí en el 1. Entonces mire, debe andar como él anduvo. Ahora, ¿cómo él anduvo? Ya, mire lo que dice en el 1. Ahora regresamos al 1 de Juan 1. Ahora, él dice. O sea, está hablando en general de que el que dice, o sea, en términos general. Pero ahora en el 1 dice aquí, el 6 mismo, 1:6. Si decimos, ahora nosotros, personal, si decimos que tenemos comunión con Él. Allá sí permanecer con Él era un compañerismo, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ve? Y allá dice Juan, el que, ¿me entiende? Cualquiera que dice que permanece en él y no anda como él anduvo, está mintiendo. Y luego dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Soberbia, orgullo. ¿Me entiende? Eso es tinieblas. Temor. Todo eso es tiniebla. Eso es la representación de las tinieblas. Incredulidad, todo eso es tiniebla. Entonces dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Usted sabe lo que es practicar? Estar, ¿me entiende? Todos los días en lo mismo. Eso es practicar, estar todos los días en lo mismo. ¿Ve? Entonces luego dice el 7. Pero si andamos en luz, porque Él anda en luz. Eso es lo que Juan estaba diciéndoles allá. Si decimos que permanecemos, ¿me entiende? Que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Él siempre anduvo en luz. Él dijo, los que caminan en la noche, ¿me entiende? Tropiezan. Pero nosotros andamos en luz, dijo Él. Nosotros somos del día, no somos de la noche. Cuando le dijeron, ten cuidado de que subas a Jerusalén porque ahí te querían apedrear. Él dijo, los que andan en tinieblas tropiezan. Pero nosotros andamos de día. Y mi hora no ha llegado. Entonces dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Cuál es la luz en la que Él está? La gloria Shekinah. El lugar santísimo. La misma visión está teniendo Juan. Como, ¿me entiendes? Si decimos
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La única manera de llegar a un compañerismo con su pueblo es andar en luz como Él está en luz. Andar en una comunión con la luz, como Él, en una armonía con el Padre, como Él estuvo en una armonía con el Padre. Entonces dice aquí, tenemos comunión los unos, eso es compañerismo, los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. No hay pecado. ¿Me entiendes? No está hablando de ciertos pecados, de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz como Él está en luz. Cuando podemos tener compañerismo los unos con los otros. Y la sangre, ¿me entiendes? Cuando hay ese compañerismo de gente que está en luz como Él está en luz, entonces no hay, ¿me entiendes? Alrededor de esa gente no hay pecado. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo dice, nos limpia de todo pecado. Ahora Juan está mostrando qué es lo que nos limpia de todo. Ayer era las aguas y tantas cosas. Ahora Juan dice, es la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Pero qué? Bajo una comunión con Él y luego con su pueblo. Luego mira aquí en el libro de, para ir en el libro de Salmos. Entonces mire, no pierdes ese enfoque de Juan. Porque cada uno de ellos vio, ¿me entiendes? Esa parte. Salmos 133. Mire, si no es lo mismo que estaba viendo Pablo en Efesios. Pablo estaba viendo en Efesios, ¿me entiende? Una iglesia bajo su misión. Una iglesia, ¿me entiende? A la que él pagó un precio. Con el fin de él presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Pero una iglesia que conectada con la jefatura. Porque dice, así como la mujer está sujeta al marido, así también la iglesia no esté sujeta a Cristo. ¿De qué manera, me entiende, podemos lograr ese propósito? Una sujeción a la palabra. Entonces dice aquí, mirad. ¿Ves? En otras palabras, fija tu atención. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dice sino en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán agradable. Ahora, eso realmente, por eso estamos mirando, eso, la única manera de lograrlo es bajo la jefatura de Él. Eso es lo que dijo Juan, eso es lo que dijo Pablo. Ahora mire lo que dice David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, pero mire lo que sigue. Luego dice, es como el buen óleo. O sea, ¿cómo toma lugar que una persona llega a fijar su atención en eso? ¿Me entiende? En esa armonía, en esa delicia. ¿Cómo puede esa persona lograr ese deleite de un compañerismo? ¿Me entiende? Con los hermanos. Dice aquí, es como el buen óleo. Dice, sobre la cabeza. Y ese óleo era ¿qué? La unción. Era el aceite de la unción que descendía desde la cabeza. Y esa misma unción que venía desde la cabeza, ¿me entiende? Iba por todo el cuerpo. No era otra unción. Era la misma unción. Dice aquí, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Porque Pablo dice, tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. Ayer Aarón, el tipo del real sumo sacerdote, que era Jesucristo. Entonces dice aquí, dice la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Todo. Pero ¿de dónde venía la unción? La unción venía desde la cabeza. ¿Ves? Y cuando la unción viene desde la cabeza para todo el cuerpo, la misma unción, entonces podemos nosotros fijar nuestra atención y mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Porque si andamos en luz, dijo él, como Él está en luz, podemos tener comunión alrededor de esa luz. Entonces dice aquí, y luego dice como el rocío de Hermón. El monte de Hermón era el monte más alto que desciende sobre los montes de Sión. ¿Me entiendes? Sión era la parte, no era la parte tan alta. Hermón era la parte más alta de todo.
Y de ahí venía, por eso Pablo viene hablando. ¿Quién es? ¿Me entiende? ¿Quién era? Eso es lo que dijo Salomón. Hablando de él, que él, ¿me entiende? Él es el más hermoso. Y luego Sión representando a la novia, a la iglesia. Dice aquí, porque allí, luego dice, que desciende sobre los montes de Sión. La unción descendiendo desde la cabeza, desde él, hasta todo su cuerpo. Y luego dice, porque allí, o sea, solo allí hay bendición y vida eterna. Entonces miramos qué es lo que tiene que ser restaurado. El compañerismo con Dios, luego la vida eterna y luego el dominio sobre la tierra. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir, hermanos. Pongámonos de pies. Vamos a darle gracias al Señor por estos puntos que hemos tocado y realmente queremos que estas cosas tomen lugar en nuestra vida. Eso es nuestro objetivo, nuestro anhelo y realmente nosotros miramos por toda la Escritura, es un trabajo que tiene que tomar lugar, de trabajar, eso es lo que dijo Isaías, línea sobre línea, o sea, la Escritura toda es perfecta, toda es un plan, o sea, solo que Dios lo comenzó a dejar en diferentes, ¿me entiende? De diferentes maneras, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar y a juntar las piezas, usted sabe, cuando usted comienza a juntar un rompecabezas, usted comienza a decir, pero solo aquí veo un dedo. Pero solo empiece en el dedo. O sea, empiece en un pequeño tema. Y comience, pero luego siga añadiendo a ese dedo. Y usted se da cuenta que eso lo va llevando al brazo, del brazo al hombro, y del hombro lo va llevando a la cabeza, de la cabeza y cuando usted se da cuenta, cuando de repente se da cuenta que está formando todo el rompecabezas. Pero empiece con un dedo. Quizás una pequeña escritura. Pero póngale toda la atención y diga, ¿qué pieza puedo colocar al lado de esta o alrededor de esta? Y sigue juntando. Usted se da cuenta que cuando usted tiene el profeta, un gran rey glorioso y poderoso, porque eso es lo que muestra toda la Escritura, un rey y una reina en un reino. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, que de una manera sencilla, Señor, tú nos estás mostrando, Padre, ese acceso, Señor, y realmente queremos tomar, Señor, esa parte contigo, Señor, como aquella mujercita, Padre, en la casa de Simón, Señor, Padre, su entendimiento y su amor hacia la palabra que estaba, Señor, mal representada, Señor, fue la que la sacó de la condición, Señor, de ella, Padre, no importando su condición, Padre, pero, Señor, tú le extendiste, Señor, Padre, tu amor, Señor, tu perdón, Padre Celestial, Señor, porque ella tuvo el entendimiento de cómo honrar la palabra, Señor. Así también queremos nosotros honrar tu palabra, Señor, Padre, Señor, Padre, de la mejor manera, Señor, Padre, que tú nos proveas, Señor, como tú dijiste, tú le proveíste a ella, Señor, el agua, Señor, a través de sus lágrimas, Señor, tú le proveíste a ella, Señor, las toallas a través de su cabello, Señor. Padre, cuando tú requieres un servicio, tú provees todo, Señor. Solamente tú quieres que nosotros nos dispongamos, Señor. Así que en esta hora, Señor, queremos disponernos a tu servicio, Señor, de una manera completa, Señor. Cuerpo, espíritu, alma, Señor. Padre, no solamente, Señor, la cocina, la sala, sino toda nuestra vida, Señor, para que tú te puedas sentir bienvenido en tu huerto, Señor. Así que te damos gracias en esta noche, Padre. Que usted bendiga a cada hermano en cada lugar, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por esas palabras. Amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. 2 de Corintios 7:1. Con este cántico vamos a dar por concluido el servicio de hoy. Puede pasar nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Gabriela y nuestro hermano Felipe. Así que estamos siendo despedidos. Dios les bendiga a cada hermano que estuvo conectado en este servicio. El Señor les bendiga.
pueblo arrastrado. Pero en este día, oh Miguel tiene gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. por las 7 edades, el dragón